Nacido en la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy estudió la carrera de filosofía en la UNAM y de manera paralela incursionó en la actuación haciendo teatro universitario. En teatro ha participado en montajes como Zaratustra, bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky, Sueño de una noche de verano, dirigido por Salvador Garcini, Muerte súbita, dirigida por Héctor Mendoza, Corona de sangre, de Luis G. Basurto, El Rey Lear, bajo la dirección de Salvador Garcini, y Pareja abierta, bajo la dirección de Francisco Franco. En 1981 debutó en la televisión con la telenovela Soledad, dando inicio a una exitosa trayectoria en telenovelas como Cuna de Lobos, El extraño retorno de Diana Salazar, Muchachitas, Imperio de Cristal, Alma de Hierro y Abismo de Pasión, solo por mencionar algunas. Su trabajo en cine comprende películas entre las que destacan Bajo la metralla, de Felipe Casals, Los renglones torcidos de Dios, de Tulio de Michelis, El Tres de Copas, de Felipe Casals, El Carnaval de Sodoma, de Arturo Ripstein, Todos los días son tuyos, de José Luis Gutiérrez, y Divina Confusión, de Salvador Garcini, solo por mencionar algunas. También se ha desempeñado como productor de teatro y televisión. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con 5 premios TV y novelas. También ha recibido una Diosa de Plata, el Premio Ignacio López Tarso y el Premio Manolo Fábregas de la Asociación de Periodistas de Teatro, entre otros reconocimientos. En TAP tenemos el privilegio de presentarles a Alejandro Camacho. Don Alejandro Camacho, un placer que nos acompañes aquí en el Taller de Actores Profesionales. Don Oscar, también, mucho gusto de estar contigo y que me hayas invitado, encantado de estar. Canito, estudiaste en colegios salesianos, maristas, Sí. jesuitas. ¿Crees que este tipo de educación te orilló a buscar el arte? Yo creo que sí. Tuve la ventaja en ese momento de tener muy buenos maestros. Yo era oveja negra, por eso terminé en internados. Pero hasta la fecha, a esos ya son ex sacerdotes. Ajá. Ya están casados con hijas y todo. Y que se dedican a la docencia. Son mis amigos y los veo. Como con ellos, me van a ver al teatro, etcétera. Pero en su momento tuve la oportunidad de tener maestros de veras muy brillantes, como el padre Pedro Villaseñor, que ya no es padre, el padre Freire, que ya no es padre, pero que todo el salón de ellos, cuando disertaban sobre filosofía, historia, arte, etcétera, estaba atascado de puros salvajes. Éramos puros salvajes, todos reprobados, todos expulsados del Simón Bolívar, del Patria, del Cumbres, o sea... ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia, Alejandro? Me erotizaba mucho Cristo crucificado, fíjate. ¿En serio? Sí, porque la primera vez que yo vi una obra de teatro fue en el internado, en Forma, y vi a mis compañeros. Pero yo vivía entre ese mundo, el recreo, jugar fútbol, porque éramos muy futboleros, y la sangre de Cristo, ¿no? Porque íbamos diario a misa y era rigurosamente una misa todos los días de lunes a sábado de media hora y 1 hora el domingo, ¿no? Entonces, pues las rodillas peladas, ¿no? Cabeza, testículos, cartera, lentes, ¿no? Y éramos pues unos salvajes, pero pues así nos divertíamos y así aprendíamos y así hacíamos cofradía, ¿verdad? Tengo entendido que querías ser director de orquesta hasta que tu padre te llevó a ver El diario de un loco, dirigida por Así es. Alejandro Jodorowsky. Así es. Platícame de esa experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el teatro? Bueno, como tú dices, yo quería ser director de orquesta, yo quería ser como el maestro Eduardo Mata, ¿no? Quería ser como de Meque, quería ser pues, director de orquesta, pues. Pero pues no tenía los alcances. Yo tengo un primo compositor que desde mi punto de vista es un genio, que se llama Mario Lavista, ¿no? Y pues yo tenía esos parámetros de querer ser como Mario, como el maestro de que estábamos hablando, pero pues no tenía esos alcances. Y un día mi papá me dice, oye, acompáñame al teatro, te voy a llevar a ver a un señor que acaba de ganar el Premio Nacional de las Artes en Moscú por una puesta en escena de Nicolás Gogol que se llama El diario de un loco. Y entonces la fui a ver y don Carlos, en el Teatro de la Casa de la Paz, habíamos 30 personas, ¿no? Y este cuate era un monstruo verdaderamente de esa puesta en escena que venía de triunfar en Rusia. Y pues me quedé muy,
muy impresionado. Y yo pensé, yo quiero trabajar así, ¿no? Quiero hacer ese tipo de cosas. A los 2 días conocí a Alejandro Jodorowsky y a las 2 semanas yo estaba trabajando con él en la segunda compañía de Zaratustra, que en ese momento también Carlos la tenía en escena y era una verdadera conmoción en México. Bueno, y la personalidad de Jodorowsky, que era muy atractiva y todo eso. Pero yo empecé ahí, en la segunda compañía de Zaratustra. Yo estaba estudiando, estaba saliendo de la prepa y estaba entrando apenas a la UNAM, ¿no? ¿Por qué entrar a estudiar filosofía a la Porque Facultad de no Filosofía? estaba el Centro Universitario de Teatro, no existía. Pero se podía hacer teatro. Se podía hacer teatro en ese momento. No, sí, claro, ¿no? por supuesto. Y estaba Héctor Mendoza, y estaba Tavira, y estaba todos los que siempre han estado, que siempre han vivido de la universidad, ¿no? Que son los que acaparaban los mayores dineros para hacer sus proyectos. Y habíamos una subraza de gentuza, que éramos Garcini, que éramos tipo de personajes, ¿no? Ernesto Yáñez, Humberto Zurita, Blanca Guerra, que Humberto y Blanca sí venían de estudiar con el maestro Mendoza, ¿no? Que era, por cierto, encantador y un hombre sabio, ¿no? Pero pues hacían grupos, como en todos los lugares, para poder pues, realizar los proyectos. Y pues con el sistema en contra, ¿no? Pero hicimos, creo, cosas bien padres, como El sueño de una noche de verano, como El Rey Lear, como Las criadas de Jean Genet, en fin, La Celestina. Y pude trabajar por primera vez con Carlos Ancira, con Ignacio López Tarso, con Ofelia Guilmain. Y eso, de alguna manera, pues te marca, te norma, te da un parámetro de dónde estás parado y con quién estás parado. Podemos decir que debutaste oficialmente en Zaratustra, Sí. Alejandro. ¿Por qué la polémica alrededor de esa obra? Porque era el primer desnudo que había y Alejandro es un hombre que, por ejemplo, escribe y vende, ¿no? Vende todo, sus zapatos, sus libros, sus fotos, es un fenicio. ¿Tienes perfectamente claro qué fue lo que te enamoró del teatro para decidirte dedicarte a esto como profesión y como Sí. forma de vida también? Sí, la luz. Yo creo que el teatro es sanación. Yo creo que el teatro es luz. Y yo creo que las personas que se toman la molestia de ir y comprar un boleto y ver, bueno, puede ser teatro, puede ser danza, o sea, las artes escénicas son sanación para el espíritu y te dan un nuevo matiz en la vida, ¿no? Y una nueva manera de ver el mundo. ¿Cómo fue esa experiencia de dar la primera función con público? Aterrador. ¿Qué recuerdas? Pero más me aterraba trabajar o ensayar junto a López Tarso, o junto a Ancira, o junto a la... Es más, más fuerte esa adrenalina por quienes son, ¿no? Por quienes eran, ¿no? En ese momento. ¿A quiénes consideras tus maestros esenciales en tu etapa de formación, Alejandro? Los Pues más entrañables. a los actores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, no nada más los famosos, sino también los más humildes. Creo que este es un trabajo aleatorio donde pues dependes del último actor que está en la esquina del teatro y tiene que decir la palabra muerte en el momento adecuado y el escenario se tiene que voltear con esa palabra. Y tu espíritu, tu alma, tu corazón debe de estar con ese actor en ese momento, ¿no? Es como jugar ping-pong, para mí, ¿no? O es como el esgrima. Hay veces necesitas a alguien con quien pelear y saber pelear, ¿no? Y darte esos tiempos. De alguna manera un actor organiza el tiempo, ¿no? Con movimientos, con pausas, con pensamientos, con palabras, con miradas, con acciones, y que son un reflejo de lo que verdaderamente quieres decir y que tienes como pretexto el texto, ¿no? Alejandro, ¿qué fue Las criadas y qué recuerdas de ese montaje? Uy, Las criadas, yo era muy joven, fue en 1977, si mal no recuerdo. Gané una beca para irme a estudiar a los Estados Unidos y gané muchos premios en ese momento. Y
también era una obra muy conmovedora porque, pues, primeramente era un transgresor como Jean Genet, ¿no? Y nosotros, que estábamos locos, que era José Ángel García, Juan Ferrara, que era la señora, y tu servidor, que era Solange, y el Garabato, que dirigía Garcini, pues estábamos en ese momento en una lucidez especial y conociendo muy bien todo este mundo de Jean Genet, que es un mundo del teatro. No es un mundo ni de bisexualidades, ni de homosexualidades, no tiene nada que ver con eso. Son personajes que nada más existen en la escena. Bien, vamos a una breve pausa y continuamos con Alejandro Camacho, quien nos va a seguir platicando sobre su trayectoria artística. Regresamos. Alejandro, ¿podemos decir que debutaste en La seducción del maestro Arturo Ripstein Sí. en cine? ¿Y cómo fue ese primer encuentro con el director? Padrísimo. Todos éramos mucho más jóvenes. Hacían la fotografía Alex Phillips, que era encantador. Y Arturo también. Yo estaba noviando ahí con una chava muy guapa. Estaba Viridiana la Triste, que luego, desgraciadamente, terminando esa película, sufrió un accidente automovilístico y falleció. Pero fue una época muy padre. Y ahí conocí a Arturo hace casi 30 años. En 1982 trabajaste en una película muy especial para ti titulada Bajo la metralla, Sí. dirigida por Felipe Casals. Sí. Se dice que es un realizador muy estricto y demandante. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con él? Pues todos los directores con los que he trabajado son estrictos y demandantes. Pero si uno llega armado, no hay ningún problema. Yo he tenido relaciones tersas en ese sentido, independientemente de que en el set hay una tensión, que desde mi punto de vista yo la considero innecesaria. Yo tuve oportunidad de trabajar con Costa Gabras, que en Missing, que era una producción pues fuerte, un drama, con actores importantes y todo. Y Costa era una persona bastante suave, bastante amable, muy bien vestido, galán, muy educado, muy inteligente, y tenía la virtud de tener plata en la lengua para decir la palabra adecuada a quien lo requería. Y pienso que esa escuela de los gritos y de la presión innecesaria, creo que sale sobrando. Y en última instancia no lleva a una película, a una obra de teatro, a una serie de televisión o telenovela a ser buena o mala, ¿no? Éxito, fracaso, claro. Sí, no creo que sea imprescindible ese tipo de tensión. ¿Qué sucedía en la industria cinematográfica en 1982 cuando haces esta película, Alejandro? ¿Qué sucedía? Pues igual que ahora no hay cine. O sea, sí hay cine, hay encuentros cercanos del tercer tipo con 4 personas, 5 personas, pero no tenemos una generación de industria porque estamos pisados también por la industria gringa y por ciertos tratos que han hecho los gobiernos para no desarrollar la industria del cine, no desarrollar la tecnología, no desarrollar la ciencia, etcétera. ¿Vuelves a ver tus películas, Alejandro, con el paso del tiempo? ¿Y qué te provoca el encontrar una película tuya, por ejemplo, que esté pasando en televisión? Curiosidad. La mayoría han envejecido. Sí. Sí. Pero mucha curiosidad de, ay, qué flaquito estaba. Ay, como muchas veces me dicen, ¿usted era Alejandro Camacho? Curiosamente, has interpretado una gran cantidad de personajes antagónicos en la televisión. ¿Cuáles podrían ser los atractivos y los retos de interpretar villanos? Pues mira, José Gálvez, un actor que no sé si el público que nos está viendo amablemente sepa quién era José Gálvez. Y José Gálvez era un actor así, gordo, así, tremendo, y decía que él hacía villanos porque eran los que hacían los primeros actores en la televisión, ¿no? Y que eran los más divertidos.
Y creo que el maestro Gálvez tenía razón. Son los que tienen más diversión, en el sentido para el actor y para el público. El melodrama televisivo ha caído en ciertos vicios, ¿no?, que todos conocemos. Y actuar en televisión, pues son los villanos de la televisión, que no tiene nada que ver con los personajes que haces en el teatro o en el cine, porque lo han estigmatizado, ¿no? La misma televisión se ha estigmatizado, porque como decía el señor Tigre, intrínsecamente nada más sirve para masificar, ¿no? Uh-huh. Y se ha perdido desde mi punto de vista eso de la personalidad propia en la televisión, porque ya dejó de ser del director para pasar a manos del productor, lo cual se me hace verdaderamente absurdo, porque los que contamos la historia son los que estamos en el set, claro, no los que estamos firmando los cheques. Caray, pero aún así has tenido la oportunidad de participar en proyectos tan interesantes como La Traición, sí, donde compartiste créditos con Emilio el Indio Fernández. Sí. Platícanos qué sucedía en ese set. Fantástico. Don Emilio a las 9 de la mañana estaba pasado de copas, muy pasado. No había cenado, había estado tomando toda la noche, con su pistola acá, ¿no? Y con incontinencia. Entonces, pues llegaba mi compañero Sergio Jiménez, uh-huh, que era, pues con el que tenía más escenas junto con don Emilio, y Raúl Araiza, que dirigía, ¿no? Ernesto Alonso, que producía. Y pues mandaban a cambiar al señor y todo, y regresaba, todavía ahogado. Pero apenas decían cámara, acción. Y la cara del Indio Fernández se transformaba, fumaba su cigarro con ese sombrero de ala ancha. Y era fantástico porque, además de que hablaba muy bien inglés, parafaseaba a Shakespeare de una manera así, con escenas de memoria, con unas fotos en su estudio con Richard Burton, con Elizabeth Taylor y varias compañeritas que no voy a decir quiénes son, porque estaban en situaciones de desnudez, uh-huh, muy lindas todas. Uh-huh. Pero don Emilio tenía pues un mundo muy intrincado, accidentado, exitoso. Y luego, cuando yo lo conocí, que ya era muy, muy grande, pues era la personificación del resentimiento. Era la personificación de un México traicionado. Uh-huh. Así sentía yo. Y su hija, Adela, comentaba lo mismo, ¿no? Es que mi papá es el resentimiento viviente. ¿Pero el resentimiento hacia qué? Pues a un sistema que lo abandonó y que no lo dejó filmar más, ¿no? Uh-huh. Y pues digo, para un artista, para un cirujano, para un trabajador del oficio que tú quieras, el no ejercerlo, pues es creo que el peor castigo, ¿no? Y creo que a don Emilio le pasó eso. ¿Por qué crees, Alejandro, que Cuna de Lobos fue una teleserie innovadora con respecto a los cánones con los que en ese momento se producía la televisión? ¿Es cierto que era un proyecto que se concibió como una rareza dentro de Televisa? Era el Patito Feo. Nadie creía en eso porque era una historia de un loco como Carlos Olmos, que no tenía significancia en el mundo de la televisión. Ya había hecho ciertas cosas, pero con un éxito regular. Y estaba Carlos Telles, que era el productor y el director, que de alguna manera le daba factibilidad a las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entramos así como el Patito Feo en un buen horario y de repente fue un boom. Además no había competencia en ese momento, hay que tomar en cuenta, ¿no? No había otras alternativas que la gente tuviera, pero esta alternativa pues conmovió a México y conmovió a todos los lugares donde se ha presentado y pues evidentemente a todos los involucrados nos cambió la vida, ¿no? Nosotros no nos dábamos cuenta porque nosotros trabajábamos de las 8 de la mañana que llegábamos a las 11 de la noche que salíamos de los estudios y no nos estábamos dando cuenta de qué estaba pasando, ¿no? Hasta el final. Ya para qué, ¿verdad? Pero sí, no nos dimos cuenta. Yo creo que uno hace las cosas
porque las tienes que hacer. La resultante para con el público, que es para los que trabajamos, pues ya se queda en el público, ¿no? Uno no tiene ninguna pretensión más que de hacerlo bien, ¿no? Me imagino que sucedió lo mismo con el personaje de Federico Cantú en Muchachitas. Parecía que estabas disfrutándolo Sí, todo por el supuesto. tiempo. Es que, Y sin embargo eras el villano de la historia. pero es que este trabajo es una fiesta y lo debes de disfrutar con toda la presión del mundo, pero es una fiesta. Me pagan por hacer lo que me gusta. Es fantástico, ¿no? Y sí es duro, ¿no? Tú sabes, ¿no? Hay momentos en que quieres matar a todos, ¿no? Pero les disparas quedito para que no les duela. En el 2006 vuelves a reencontrarte con el maestro Arturo Ripsen en la película El Carnaval de Sodoma. ¿Qué fue lo que te atrajo de ese personaje en particular? Rebeca, mi exmujer, hizo una comida por un cumpleaños de ella. Invitamos a Arturo y a Julián Pastor y a varios de los directores con los que yo había hecho películas. Y entonces pues, estuve cotorreando con Arturo y como al mes y medio me dice, oye, ¿quieres hacer una película conmigo? Sí, pero aparece tapado una parte de la película con una máscara. Le digo, sí, no importa, mándame el guión. Y me lo mandó de Pasalicia y me gustó. Pasalicia escribe así, pero se acomoda, ¿no? Un lenguaje raro que tiene ella, talentosa. Y hacer un sacerdote que es un pervertido y un enamorado de esta vida nocturna agreste entre ratas, escupitajos y arroz con leche, ¿no? Así mata a Fernando Luján, ¿no? Mi personaje, ¿no? Dándole veneno para ratas con arroz con leche, ¿no? Pues era muy atractivo. Y es un mundo que Arturo, pues, parece que nació ahí, ¿no? Oye, Alejandro, ¿qué opinas del apuntador como herramienta para el actor en un proyecto televisivo? A mí me gusta trabajar sin apuntador. Respeto a la gente que lo hace. Me parece muy bien. Yo creo que se les nota. Porque te da otro tiempo. Actuar, para mí, es pensar y escuchar. Entonces, si yo no te estoy escuchando a ti y estoy escuchando una tercera persona en un diálogo entre tú y yo, pues los tiempos y las acciones no son los mismos. Hay compañeros que tienen muchísimo oficio, ¿no? Que pueden manejar el apuntador. Mas, sin embargo, como yo he manejado mucho tiempo el apuntador y también trabajo sin apuntador, haciendo 17 escenas diarias, ¿no? De memoria rigurosa durante 8 meses, ¿no? O sea, un tren de trabajo fuerte. Lo prefiero que la comodidad del apuntado. ¿Estás de acuerdo que es un músculo, la memoria Sí. que tienes que estar Sí, ejercitando? y yo soy un actor que constantemente estoy ejercitando mi instrumento. Vivo de eso, ¿no? Nos llama mucho la atención de que trabajas mucho en cine y televisión, pero siempre regresas al teatro. Sí. ¿Por qué? Pues porque es la única manera que tengo de ganarme la vida, por un lado. Y por otro lado, es un vicio el que tenemos los actores de teatro. Creo que te da escuela, te da disciplina, te da método. Si tienes talento, acrecenta tu talento. Si no tienes relaciones, te relacionas con la gente que te debes de relacionar. Y también el factor suerte, el jugártela todas las noches con el público ahí en vivo, pues es una verdadera maravilla que se conjunten todas estas personas que hacen un trabajo escénico con el escenógrafo, con el director, con el iluminador, con el musicalizador, etcétera, y que se dé el fenómeno del teatro, ¿no? Y es de alto riesgo, ¿no? Es de alto riesgo, sí. Pero igual hacer una película es de alto riesgo. Claro. O sea, yo no puedo estarme equivocando en una toma porque cuesta mucho dinero. Ya sea de televisión o de cine, ¿no?
O sea, tienes que aprender a que es un negocio, ¿no? Sí es un arte, pero es un negocio también, ¿no? Muy bien. Y bien, cuando regresemos, Alejandro Camacho nos va a continuar platicando sobre la creación de personaje. No se vayan. Alejandro, para ti, ¿qué significa el rigor en la actuación? ¿Qué es el rigor? La escuela, la disciplina, el trabajo, la metodología, el talento y la suerte. En el teatro, Alejandro, ¿qué representa para un actor esa confrontación que tiene con el público? ¿Cómo la puedes explicar o definir? Es como el esgrima, hay veces que el toque va al corazón, hay veces que va al estómago, hay veces que va al hígado, hay veces que va a una oreja o a un pie. Depende de lo que te pase en el día, llegas a escena. Esto no quiere decir que una comedia la conviertas en tragedia o que hagas humor involuntario o X, ¿no? Pero la vida particular de cada uno de los actores creo que influye en la interpretación en ese día, en el teatro o en el cine o en la tele. Uno se alimenta de eso, de pedazos de vida, ¿no? ¿Tienes algún ritual antes de entrar a escena? Oro, creo que la oración es un eco físico que hace que las cosas que tú decretes se cumplan. Y tengo esa particularidad de hablar con, llámale Dios, llámale... El espíritu no del sé. teatro, caray. No me voy a hablar con Dios, no. Sino, de verdad, estoy hablando, creando una oración, orando por el teatro, por el arte, por la gente. Porque creo que debe de ser un arte para curar a la gente. Aunque veas Macbeth, aunque sea una obra violenta, ¿no? Creo que te da puntos de vista el arte que no te da la vida y que te ayudan de alguna manera a darle matices a tu vida, ¿no? ¿Encuentras diferencias, Alejandro, entre crear un personaje para cine, teatro o televisión? No. Yo pienso que las cosas no lo jerarquizan a uno jerarquiza las cosas. Si tú desprecias el teatro, pues así lo harás, ¿no? Si tú desprecias el cine, así lo harás. Si desprecias la televisión, así lo harás. Yo pienso que a todo tienes que darle el 100% de tu capacidad. Y uno jerarquizará las cosas, no las cosas a uno, ¿no? Seguramente, Alejandro, has conocido muchas escuelas y técnicas de actuación a lo largo de tu carrera, de tu experiencia, pero ¿cómo has logrado tú equilibrar la intuición y la técnica? Pues mira, la técnica está implícita, porque me hice en una escuela y me he hecho en el escenario. Que donde más he aprendido más que en la escuela es en los trabajos en particular y trabajando con actores en particular, como Adolfo Marsilla, que tuve oportunidad de trabajar con él en España, ¿no? Y de cada uno de ellos vas adquiriendo esa sabiduría. Claro, hay que subir al Monte Carmelo, ¿no? No es fácil. O sea, es riguroso. Pero la intuición sirve para darle esos pincelazos de colorido a tu personaje, ya sea en cine, en teatro, en tele. Y creo que la intuición en ese momento es lo más importante. Cuando estás creando ese tipo de cosas, miradas o cierta manera de decir cierta frase o un movimiento físico. ¿Tú crees que se pueda perder la intuición en algún momento? Sí, si no tienes la disciplina, sí. Pero si eres una persona que está constantemente coloreando tu vida y pues no sé, sabes quién es Marcel Schwab o quién es Paul Auster o quién es Octavio Paz o quién fue Héctor Mendoza o quién es Peter Brook o no sé, ¿no? Si tienes, creo que un actor es una fuente de información, de cultura,
de, de, de entrega, de viajes, de relaciones, ¿no? Interpretar un personaje, ¿es convertirse en otra persona, Alejandro, o es ser uno mismo de otra manera? Así es, yo así lo veo. De alguna manera yo trato de acercar el personaje a mí y yo acercarme a él. Y le presto pues mis miserias, ¿no? Mis virtudes ya están implícitas, pero trabajo con mis miserias. Y esas miserias que estoy lleno de ellas, y de dudas y de miedos y de inquietud por todo lo que me rodea, ¿no? Igual que todos. Pero de alguna manera tienes que canalizar todas esas inquietudes para poder formar la plataforma de una persona que no eres tú. ¿Te ha tocado interpretar, Alejandro, personajes cuyo bagaje emocional o vivencial no tenías en ese momento? Sí, claro. Y vaya, ¿cómo solucionas una situación Con como la esta? intuición. Y bueno, pues con lo que uno sabe de la vida, ¿no? Lo que uno ha vivido y lo que ha visto en la vida, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que los artistas se acerquen a la gente, ¿no? Pues ahí están las historias en la gente, ¿no? En la ciudad, descaradas, amorosas, terribles, muy simpáticas, otras dramáticas, en fin, ¿no? Hay sensaciones o emociones que solo has experimentado en la piel de un personaje. Sí, claro. Yo el año pasado interpreté a un pedófilo, un asesino serial, West, este asesino que agarraron en 1970 en Inglaterra. Y para mí, el tatuarme y meterme a un condicionamiento físico y cambiarme el color del pelo y tener en mi mente las nalgas de un niño, de una niña, era muy doloroso. Era particularmente negro. Siendo él un personaje lleno de luz, muy simpático. Le dejabas a los niños y te ibas a ver el fútbol. Y perdió el Cruz Azul. Y aún así, los mataba. Llegó a tener un camposanto de 80 cadáveres. Durante años lo hizo. Esa vivencia, pues no corresponde con mi vida, ¿no? En ningún sentido. Yo ni uso tatuajes, bueno, uso el arete, ¿no? Pero soy bueno. Sabes que nos llama mucho la atención, ¿no? Revisando tu carrera, la cantidad de personajes sumamente complejos, ¿no? Que has Sí, interpretado. ¿Cómo logras eso, Alejandro? El mostrar las contradicciones, las ambivalencias de un personaje. Uno de los secretos que aprendí trabajando con estos grandes actores con los que he tenido la oportunidad de trabajar es que he aprendido a caminar diferente. No camino igual haciendo uno que otro. Desde ahí empieza. Claro. Y te cambia tu mirada y tu expresión corporal, ¿no? Tu actitud, tu fuerza interior varía, tu color interior varía conforme cómo pises. Muy importante pisar. ¿Te resulta fácil, Alejandro, desprenderte de un personaje intenso después de salir del teatro o de un foro de televisión, por ejemplo? Siempre los conservo, ¿eh? Siempre hay una parte de ellos en mí y siempre hay una parte de mí en ellos. Afortunadamente tengo la ventaja de saber que yo sí estoy enfermo. Sí, y es una ventaja. Claro, por supuesto. Y tengo los instrumentos para equilibrar esa enfermedad que tengo, ¿no? Vivimos en un mundo estresante, violento. Somos violentos, somos estresados, somos humanos, apestamos a humanidad. Es lo que más quisiera. Feroz como lobo, fuerte y juguetón como orangután. Pero el animal que más se acerca a ti
son las mujeres, ¿no? Es el ser humano, son los hombres, tu sociedad. Pero uno no debe de perder esa animalidad, ¿no? Esa intuición, esa transpiración, parte de uno, ¿no? A lo largo de tu carrera, ¿cuáles podrían ser tus personajes favoritos que hayas interpretado? Creo que todos. O sea, ser Pármeno en La Celestina y que te llevara la Celestina con las putas. Era fantástico, ¿no? Que mi amante era Patricia Bernal en ese momento, ¿no? Que hacía una de las... que era Areusa, ¿no? Estaba guapísima, Pati y todo. Entonces era muy divertido, ¿no? Y buena actriz y con buenos actores y todo, pues. O las criadas de Gené, hacer esa ceremonia negra para matar a la señora. Se sensualizaban hasta los semáforos en la noche, ¿no? El mundo era con lipstick y con barba, ¿no? Porque son personajes que existen en el teatro. No son personajes de la sexualidad de nadie, ni de Jean Genet. Jean Genet dice, nada más existen en el teatro. Pero uno, pues saca esos colores, ¿no? Y lo vives en el reflejo de la lluvia en el cemento, ¿no? Todo se vuelve diferente, mágico. Tienes una motivación diferente. ¿Crees que tus personajes han alimentado tu vida personal? Sí, claro. ¿De qué manera? Por supuesto. ¿Cómo? Yo, a través de la creación de un personaje, por ejemplo, tuve acceso a oír Lulú, la ópera Lulú, ¿no? El último asesinato de Jack the Ripper, ¿no? Con una prostituta, ¿no? De Alban Berg, ¿no? O sea, te acercas yo, por ejemplo, trabajo mucho con música. Estoy impregnado de estas atmósferas que me da la música. Entonces, los diferentes personajes me llevan a oír música bufa o dramática, o oír una ópera con Dietrich Fischer o con Pavarotti o con Plácido Domingo. O sea, depende, ¿no? También me gusta Tom Waits, ¿no? Y me gusta los Doors. O sea, me gusta la música, estoy constantemente... Y me gusta la pintura, y me gusta ver arte, y estar metido en eso, ¿no? Muy bien. Alimentarse, ¿no? Constantemente, ¿no? Y nunca paras, nunca puedes parar. ¿Para qué paras? Si el mundo sigue adelante. Después de una breve pausa, Alejandro Camacho nos contará cómo elige sus proyectos. No se vayan. Querido Alejandro, sin duda alguna has consolidado una importante carrera en cine, teatro y televisión. ¿A qué le atribuyes tu éxito como actor? Pues yo creo que a la suerte y a la disciplina. Y pues uno también tiene que tomar ciertos riesgos. Uh-huh. Entonces es bueno a veces arriesgarse y jugártela. Porque si no, no ganas, ¿no? ¿Cuándo no tomas un riesgo, Alejandro? ¿Cuándo no tomo un riesgo? Cuando veo que no hay seriedad. Pero muchas veces, pues, no lo puedes controlar. Uh-huh. Ya estás ahí, pues, lo tienes que hacer, ¿no? Y a lo mejor no te acomoda cómo están las cosas, pero, pues, lo haces, ¿verdad? ¿Crees que por eso también te iniciaste en el mundo de la producción? De alguna manera, aunque yo siento que las historias no las hacen los productores. Los productores ponen los elementos para que los directores y los actores cuenten esas historias, ¿no? Entonces, es muy relativo el control que tienes como productor y es muy relativo el control que tienes como director también. No olvidemos, un negocio alternativo, ¿no? Uh-huh. Depende uno de muchas gentes, ¿no? Uh-huh. Y desgraciadamente ahora el cine y la televisión está en manos de los productores, ¿no? Lo digo desgraciadamente porque ha perdido especificidad. Una vez alcanzado el éxito y el reconocimiento como actor, Alejandro, ¿qué es lo que te motiva a seguir actuando? Siempre me doy la posibilidad de aprender. Siempre estoy buscando aprender de los jóvenes, de los sándwiches y de los grandes.
para mí siempre es una escuela. Y como soy un observador profesional, entonces me nutre estar con artistas, con gente creativa, que hace las cosas de una manera que yo nunca lo hubiera imaginado. Y me sorprende y me conmueve y lo aprecio. Alejandro, en este momento de tu vida tienes plenamente identificado el momento como actor. ¿Cómo eliges los proyectos hoy en día? Pues mira, yo ahorita estoy en la etapa de que cobro por arruga. Entonces tengo que buscar personajes que vayan adecuados a mi edad, a mi personalidad y a mi físico, ¿no? El físico siempre te determina, ¿no? Te limita a ciertas cosas. No puedo hacer Falstaff flaquito, ¿no? Tengo que hacer un Falstaff y tengo que tener el volumen para hacer ese personaje, pero puedo hacer otros que sí me quedan, ¿no? Por ejemplo, Bruto, ¿no? Me encantaría hacer, ¿no? ¿Cómo concilias el participar en proyectos que te resuelven la vida económicamente y otros que realmente te motivan? No tengo resuelto el problema económico. Por un lado. Y pues los trabajos no te resuelven nada. Los trabajos son trabajos y uno los debe de hacer con toda la pasión y todo el cariño y todo. Pero no te resuelve esencialmente nada económicamente. De alguna manera, ahorita como está el mundo, uno tiene que tener cierta mentalidad financista para saber de cotizar. Yo que me manejo solo, que no tengo agentes, pues casi siempre hago mis contrataciones solo y todo eso. Entonces, pues te tienes que poner abusadillo para la lana, ¿no? Porque si no... Has aprendido con el paso del tiempo, seguramente. Sí, por supuesto, pero no es mi motivación principal el billete, ¿no? Mi motivación principal es el proyecto, ¿no? Y con quién lo voy a hacer. Eso me conmueve y a lo mejor me dicen, oye, pues no te puedo pagar eso que tú estás pidiendo, pero me gusta el proyecto, entonces nos ponemos de acuerdo y lo hago, ¿no? ¿Qué podría ser lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo la profesión de actor? El nacimiento de mi hijo. Porque estaba trabajando y estaba naciendo, ¿no? Fantástico, me cambió la vida. Eso sí cambia la vida, los hijos cambian la vida. Los trabajos, sí, influyen, ¿no? Pero lo que verdaderamente te cambia es el contacto con los seres humanos. O una chava, ¿no? Una chava te puede cambiar la vida. Más que una película o que... Una persona tiene más fuerza que el instrumento que nosotros manejamos. Decía el maestro Mendoza que finalmente nosotros nos dedicamos a esto para ser mejores seres humanos. Sí, por eso insisto en que debe de haber una curación para el público y para la gente que ejercemos este oficio tan difícil de las artes escénicas. Debemos de curarnos a través de eso. Es un instrumento, creo, muy importante, porque va directamente al espíritu. ¿Crees que haya cambiado el cine, el teatro y la televisión desde que iniciaste hasta ahora? Sí, ¿Y cuáles por podrían supuesto. ser las pérdidas o las ganancias? No, yo creo que hay muchas ganancias. El problema es que, por ejemplo, en el caso del cine sigue habiendo directores aislados, exitosos, y no hay todo un movimiento que cubra una industria que nos dé trabajo todos los involucrados, escritores, directores, productores, camarógrafos, iluminadores, etcétera. No podemos tener una industria porque no sabemos hacer un lente, ¿no? Y la última parte de la industria del cine en particular, además de todas las máquinas que se construyen, las cámaras, los equipos de edición, de audio, etcétera, la última parte es la película que se filma, ¿no? Es todo un conglomerado industrial y nosotros no lo tenemos. Tenemos nada más la última parte, la que hace las películas, ¿no? Nos falta todo lo demás. Y sin embargo todavía participas en mucha ópera prima. Recientemente trabajaste en una película titulada Sobre ella, con un equipo muy joven, Sí. una manera de ser cine un tanto especial, particular, donde por cierto nos tocó ver la película y creo que es una cinta bien interesante y le va a gustar mucho a la gente. ¿Te resulta a ti difícil o fácil el entrar en las nuevas convenciones que traen estos jóvenes para hacer cine, teatro, televisión? Ajá. No, me encanta. Soy fácil. Aparentemente soy duro, pero no, soy bastante fácil.
porque tengo mi espíritu y mi mentalidad abierta a aprender, precisamente. Yo haciendo sobre ella esta película con mis compañeros, mis jóvenes compañeros, y el joven director Mauricio Valle, aprendí cosas que yo no concebía de esa manera, ¿no? Seguramente también trabajas con muchos jóvenes actores. La pregunta es esta: ¿crees que se ha logrado mantener la mística y el rigor de la actuación a través de las generaciones? En ciertas escuelas sí, en otras no. Pero creo que es también una decisión personal, ¿no? Porque tú pudiste haber estudiado con, no sé, con Héctor, con el maestro Mendoza, y no tener esa sensibilidad de la que tú hablas, ¿no? Por eso creo que es importante que uno jerarquice las cosas. Muy importante. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, Alejandro, pero creo que estamos viviendo un momento muy especial con respecto a la producción en televisión. Y me refiero a las televisoras internacionales porque pues vemos productos que han llamado la atención de actores que exclusivamente hacían cine, ¿no? O teatro. Creo que hay unas muy buenas oportunidades. Pero no sé si esto suceda en México. ¿Qué es lo que nos falta para poder tener una producción televisiva aquí en nuestro país con esa calidad? Bueno, evidentemente los asuntos, ¿no? Los guiones. Y tener productores que tengan la entereza, la fuerza, la certeza y la claridad para darle luz a estos proyectos. Y dinero. Si, ojalá, tiene que entrar las licitaciones con nuevos canales, nuevas empresas, pero esas empresas tienen que crear figuras. Y crear figuras pues tienen que ir al teatro para poder competir contra la televisión francesa, contra la televisión inglesa, contra la televisión alemana, contra la televisión americana. Necesitamos ideas y personalidades creadas específicamente para eso, ¿no? Si vamos a competir contra Jean Reno, ¿no?, que tiene su serie ahorita, pues necesitamos figuras que sean significativas, ¿no?, para la sociedad y para la misma industria, o sea, actores formados. Entonces, dejémonos de tantas leyes y volteemos la cara hacia la producción, en cómo ejercerla y cómo crear nuevos sistemas de producción con historias diferentes, ¿no?, y nuevas maneras de hacerlo. Y no necesariamente se tienen que crear nuevas figuras. Sí se tienen que crear nuevas figuras, pero hay muchas figuras ya establecidas que necesitan ese alimento y que creo que con la competencia, una sana competencia que tanto necesitamos, no nada más en la industria del cine o del teatro o de la televisión, sino en general, ¿no? Necesitamos una apertura total en este país para poder avanzar. Esta es la última pregunta de la sesión, Alejandro, y es: ¿qué papel juega el arte y la educación en la vida diaria? Yo creo que es radical. Yo tengo muchos años haciendo giras por toda la República y desde hace 20, 25 años siempre he denunciado eso de lo que estamos hablando. La falta de oportunidad para los jóvenes, una desculturización absoluta en el país, una sociedad sucia. Cada vez que vas llegando por carretera a las ciudades, hermosas ciudades que tenemos, encontramos basureros, mucha basura. Y luego encontramos una desculturización y una falta de sensibilización y de politización en la sociedad generalizada. Creo que necesitamos un país, abogo por un país educado. Creo que esa sería la respuesta ante la violencia, la incertidumbre y la mediocridad, que es de lo que hay que huir. Y tenemos un país brillante, con gente brillante en todos los campos. Lo único que falta es que se rompan los intereses creados que hay en todas las actividades profesionales que tenemos para que exista la competencia y exista el crecimiento y la igualdad de oportunidades para todos, sin excepción. Canito, queremos agradecerte tu generosidad, amigo querido, tu sabiduría y estos años de amistad. Es un placer haberte tenido aquí en el Taller de Actores Muchas Profesionales gracias. Y esta es tu casa cuando quieras regresar. Muchas gracias. Pues mañana, ¿no? Si me Mañana. invitan. Vengo. Bueno, muchas Gracias, Canito. Muchas gracias. Muchas gracias.